otro tema, envidiosos. Vamos a otro tema, envidiosos. Porque mis chocolates solo los voy a compartir con mi abogada favorita, Nitzia Góndola, que está que oscurece. listísima. Nitzia, bienvenida. Emma, muteme a Erika. Que está listísima para hablarnos. Deja la envidia. Nitzia está listísima en esta mesa para hablarnos acerca del trabajo en menores. Así que seriedad, vamos a hablar de un tema muy delicado de que se está viviendo en nuestras calles. Y que muchos me tiran los chocolates en cara y después tú quieres hablar todo delicado, delicadeza. Y muchos padres también de repente a veces fuerzan a algunos menores a que trabajen en la calle por X o Y motivo. ¿Cómo está Panamá? ¿Estamos pasando por un momento difícil en cuanto a los menores en la calle trabajando? Así mismo es. A nivel mundial sabemos que está lo del trabajo infantil, algo que viola los derechos humanos de estos pequeños, pero nuestra Constitución, la ley lo permite desde que ellos tienen los 14 años. Claro, en condiciones muy específicas y también que no se les prohíba o que nunca se les limite su derecho a la educación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y el Estado, por lo menos el gobierno, está tomando políticas para mejorar esa situación y tratar de erradicar el trabajo. ¿Cuántas horas laborales Erika, cuántas horas laborales puede un niño de 14 años trabajar? Exacto. El código establece que se debe disminuir a 6 horas. Por lo general, nosotros los adultos trabajamos 8 horas. ¿Y la remuneración? La remuneración sí tiene que ser equiparada al trabajo que hacen. Claro, ellos no van a hacer trabajos fuertes, exigentes para su salud, porque eso también les provoca daños físicos. Siempre se les tiene que velar porque el trabajo sea liviano, dependiendo del lugar donde se rigen con el mismo precio que te da el Ministerio de Trabajo en cuanto a salario mínimo por rubro. Exacto. Es exactamente lo mismo, solamente que no trabajan las 8, sino que tienen que trabajar. Los contratos de menores se rigen por el Código de Trabajo. El Código de Trabajo lo reglamenta. Y pueden aplicar para el seguro y pueden tener también un contrato laboral firmado en el Ministerio de Trabajo. Sí, lo tienen que tener. Lo tienen que tener. Pero que es firmado por sus padres. Ajá, sí. El contrato laboral de un menor va a ser representado por sus padres o un representante legal de estos. El empleador que tenga menores de edad trabajando en su local debe mantener un registro. Este registro va a tener el nombre del menor, el nombre de sus padres, la cantidad de horas que trabajan para ellos y el salario que se le paga a este niño. Ese contrato debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo le da todos los derechos de un trabajador normal y tiene derecho a todas sus prestaciones en caso de que se termine esa relación. ¿Quién cobra el cheque? Porque los menores no pueden cobrar el cheque. Ellos ya quedan automáticamente con esa capacidad de adquirir ese compromiso. Si es menor de 14 años, automáticamente es ilegal. ¿O no? Si es menor de 14 años, sí es ilegal. Sí es ilegal, la ley no lo permite. ¿Qué pasa? Perdón, Erika, ¿hace cuánto tiempo existe esta regla? Porque según tenía yo entendido hace años, cuando yo era menor de edad, pues si eras menor de edad no podías trabajar en ciertos lugares. Ok, la Constitución Nacional, que es de hace muchos años, prevé y da el permiso para que los menores puedan trabajar desde los 14 años. ¿Hace cuántos años? Nuestra Constitución tiene... desde la Constitución. Y el Código de Trabajo y el Código de Trabajo igualmente lo regula. Pero tiene restricciones. Por ejemplo, un menor de edad no puede trabajar en una cantina. Correcto. O en un lugar donde... en un restaurante. Que pongan peligro de integridad. Menores de edad, menores de 16 años no pueden trabajar en lugares nocturnos. Igualmente, no se les puede permitir a menores de 18 años trabajar en cantinas, bares y demás. Ahí te tengo una pregunta. Está completamente prohibido por el Código de Trabajo. Independientemente que sea el que limpie o el que... O sea, no puede trabajar. La Constitución prevé que se le da permiso para servicios domésticos, pero ahí hay un cierto tipo de regulación también en el Código de Trabajo que entra a regular esa parte sobre los servicios domésticos. Por ejemplo, y limpieza. Con las asistentes del hogar, que son menores de edad, entonces, ¿qué regiría? El Código de Trabajo, regular para los asistentes del hogar. Exacto. Para los servicios domésticos. Exacto, para los servicios domésticos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con estas madres que me toca ver a veces en la ciudad de Panamá, que siento que obligan a sus pequeños a trabajar? No me gusta jugar. Yo entiendo que hay madres que no tienen pues una persona para que cuide de sus niños. Entiendo que a veces existe la necesidad, pero yo conversé con un chico acá en Panamá que les ofrece trabajo a estas madres que encuentran en las calles con pequeños
y le hablé de un caso en particular y él me dice pues que ya esta mujer se le había ofrecido, se le había dado una propuesta de trabajo y ella la rechazó. Porque prefería sentarse con una pequeña que me da mucho dolor, tiene la edad de mi hija y la vengo viendo sentada en este restaurante donde venden helado que es casi comida rápida en la calle 50. Sí. Y la veo a ella allí con la niña cada noche hasta que el sitio cierre casi a medianoche muchas veces. ¿Cómo se hace? ¿Esto se consideraría un maltrato infantil? No, sí, ahí sí tendríamos que revisar las condiciones. Como les digo, para que se permita el trabajo a un menor es porque la situación económica de esa familia y no haya una tercera persona que pueda hacer el trabajo, entra este menor a ocupar este rol. Pero es deber y obligación de los padres. Ser los que lleven el sustento a la casa. Habría que ver si no estamos cayendo en un maltrato al menor, si es un menor en riesgo, y entonces ya lo que es el MIDES tendría que entrar a revisar esa situación. Eso ya ahí se mete el MIDES porque yo contaba... Se puede hacer de oficio y con la denuncia de cualquier ciudadano. Y yo creo que yo le planteé esta situación debajo de mi casa, en mi barrio, pues había esta situación de esta muchacha que estaba con un bebé en brazos y pedía dinero. Sí. Yo considero que eso es un maltrato al menor porque estar en el medio de carros, primero está arriesgando la vida de ella y del menor. Segundo, bajo el clima, el humo y todas estas cosas, un bebé es muy delicado. Exacto. El menor aquí no tiene ni siquiera la noción de dónde está ni que se está usando el riesgo y el riesgo que tiene porque es un bebé. En este caso, ¿quién actuaría? El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de... Porque ella puede decir que está trabajando, pidiendo plata, pero está obligando y está maltratando a ese menor. Ahí tendría que entrar el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, a revisar la situación de ella, y si ella no se puede hacer cargo del menor, entonces tendrían que pasarlo a una institución donde él no corra ningún tipo de peligro. Porque, ok, ella puede trabajar, pero tiene que buscar las condiciones para que su hijo no tenga ningún tipo de peligro. Y no sufra, porque sería maltrato sin duda. Exacto, porque es un menor. Yo siento que ella está utilizando precisamente... Y tenemos que tener presente que el trabajo infantil sigue siendo una violación de los derechos humanos. Así es que, si bien es cierto, es permitido por la ley, sigue violando los derechos que se supone que todo país ha ratificado, que todo país reconoce. Así es que, si bien lo podemos aceptar como bueno, es una conducta mala, es una conducta que pone en riesgo el desarrollo de los niños. ¿Qué me puede pasar si yo contrato a un menor de edad sin ningún tipo de contrato específico? Si simplemente lo contraté, bueno, para que me ayudara aquí en la casa o de repente hacer esta cosa. Servicios profesionales. ¿Qué me puede pasar? Si yo soy un empleador, ¿puedo ir detenido? ¿Me pueden poner una multa? Si tienes una empresa, sí te pueden poner una multa. Si es algo ya en tu hogar y cuentas con el permiso de los padres, no habrá ningún problema, pero si es una empresa debidamente establecida, sí corre el riesgo de ser multada. Licenciada, ya para terminar tengo una última pregunta, nada más para aclarar el tema de qué se maneja dentro del margen de lo legal. Hay diferentes tipos de horarios, como está el horario nocturno, está el horario mixto y está el horario diurno. ¿En cuál de estos tres solamente puede trabajar el menor? Días, en el diurno. En el diurno. ¿Fines de semana? Fines de semana no. ¿Derecho a días libres, 2 o 1? Todos sus derechos a días son dos. Son dos permisos. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada, por aclararnos todos estos temas. Y bueno, también hay que ver la parte del menor, pues que se vea siempre en pro de... Por lo menos el trabajo infantil se da mucho en la parte agrícola. Claro. En la parte agrícola, en áreas alejadas de la capital. En la misma ciudad se ve muy poco ya. Muchísimas gracias, licenciada. En el supermercado, pero ellos están regulados, ¿no? Y sí, se tiene que velar porque ellos sigan estudiando. El trabajo también que ellos hagan no puede interrumpir sus horas de estudio. Siempre tiene que ser en horas distintas a su escuela. Sé que muchas veces en uno de estos supermercados, donde los ves que son muy amables ellos, les piden, y el requisito principal es que vayan bien a la escuela. Exacto. Les piden el boletín a ellos. Es necesario. Gracias, licenciada.